Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Saludamos cordialmente a Luis Poveda, ministro de Trabajo, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Señor ministro, gracias por haber aceptado la invitación al diálogo vía Skype. En las últimas horas, el Ministerio del Trabajo ha emitido un comunicado en el cual hace un llamado al diálogo social y además descarta la posibilidad de esta que se planteó como una alternativa de reforma laboral, de la suspensión por 3 meses de la jornada laboral sin remuneración y sin derecho a aportación al seguro social. Señor ministro, entonces, ¿hacia dónde iría la propuesta del gobierno en el área laboral frente a la situación que estamos viviendo? Bienvenido, buenos días. Gracias, Fernando. Buenos días. Efectivamente, en las diversas reuniones que he mantenido con distintos sectores, han hecho propuestas de la suspensión de relaciones laborales sin remuneración por 3 meses. Y nosotros les hemos indicado pues que vamos a analizar, a estudiar. Y en vista de no ser viable esa situación porque se atenta contra los derechos de la clase trabajadora, nosotros no hemos acogido esa propuesta. Y justamente en el proyecto de ley de emergencia sanitaria que se enviará a la Asamblea Nacional no cuenta tal situación, tal modalidad. ¿Qué es lo que se prevé entonces, señor ministro? ¿Cuál va a ser la propuesta que se incluya dentro de este proyecto? Bueno, la propuesta que se incluye de esta propuesta del proyecto va a ser los acuerdos, como usted bien dice, lo manifestó en su momento mediante el diálogo social. Los acuerdos va a ser lo que va a primar en el proyecto de las relaciones laborales, ¿verdad? Entonces tenemos el contrato especial emergente, por decir, el que está también dentro del proyecto, que es por tiempo definido y que se celebra para nuevas inversiones o líneas de negocio, ampliaciones o extensiones, modificación y del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales, jurídicas, nuevas o existentes, o para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en caso de situaciones emergentes. Señor ministro, la reducción excepcional de la jornada laboral que podría ser ahora de 30 horas, ¿también se contempla dentro de la normativa de la propuesta? También está considerada la reducción emergente de la jornada por caso de fuerza mayor, caso fortuito, debidamente justificado. El empleador podrá solicitar autorización de la jornada, debiendo la remuneración y el aporte al IES pagarse en base a la jornada reducida, y este será por 2 años renovables por el mismo periodo por una sola vez. A partir de la implementación de la jornada reducida y durante el tiempo que ésta dure, no podrá repartirse dividendos, ni tampoco despedir a sus trabajadores. De producirse tal acontecimiento, se indemnizará al trabajador con una remuneración de 3 meses adicionales a la que establece la normativa legal vigente para el caso de despidos intempestivos. Ahora, señor ministro, también se planteaba la posibilidad de un régimen de liquidaciones. ¿Se está incluyendo esto o no? Régimen de liquidaciones. En el caso de que las empresas no puedan sostener a sus empleados, entonces podría liquidar a estos empleados, pero con un orden de prelación, considerando en primer lugar el pago de indemnizaciones a estos empleados. Bueno, nosotros todavía no queremos entrar en esa situación y lo estamos analizando, porque lo que busca el gobierno nacional es precautelar la fuente de trabajo. Ese es uno de los principios fundamentales en estos momentos que estamos viviendo de crisis sanitaria, económica y social. Es mantener la fuente de trabajo, preservar asimismo a la empresa.
y para los cuales pues se está implementando los acuerdos. Estos acuerdos son de preservación de fuentes trabajadores y de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los trabajadores y empleadores podrán modificar condiciones de la relación laboral con el fin de preservar el empleo y garantizar la estabilidad a los trabajadores. Pero esta modificación, señor ministro, tendrá que partir de una base. Este diálogo, esta modificación, este cambio que eventualmente se dé luego del diálogo entre trabajadores y empleadores, deberá partir de una base. Esa base obviamente la va a poner el gobierno y el ministerio. Claro, la base fundamental es, como le indiqué, la preservación de las fuentes de trabajo, es decir, donde se va a garantizar la estabilidad de los trabajadores, ¿verdad? Mediante modificaciones de condiciones de la realidad laboral. Entonces, eso es lo importante. Y estos acuerdos tienen que ser aprobados por la mayoría de los trabajadores y el empleador. Eso es lo que se va a tratar en el proyecto que se envía a la Asamblea Nacional. Porque, como vuelvo y repito, el gobierno está empeñado en mantener la fuente de trabajo, la estabilidad de los trabajadores. Para eso hay que hacer esfuerzo tanto el sector laboral como el sector de los empleadores, para así que no llegar al cierre de las empresas. Ahora, eso es lo que... Señor ministro, el gobierno ha insistido y el propio presidente lo ha dicho, durante esta emergencia no habrá despidos. No obstante, se han dado denuncias de despidos en algunas empresas. ¿Cómo está manejando el ministerio esta situación? Bueno, en el momento que nosotros recibimos a través del SUB las denuncias por despido intempestivo, inmediatamente activamos el Departamento de Inspección Laboral del Ministerio en las 24 provincias, para efectos que vayan a verificar, constatar las obligaciones de los empleadores que estén cumpliendo con todas sus obligaciones que determina la ley. Luego de esto, pues, el inspector eleva un informe a la Dirección Regional del Trabajo para hacer un estudio y análisis del cumplimiento de las obligaciones, y de ser el caso que no estén cumpliendo con las obligaciones, se procederá a las sanciones inmediatamente. En el tema, señor ministro, de los pagos, por ejemplo, el pago de utilidades, que entiendo yo debió cumplirse hasta el 15 de este mes, por un lado. Hay algunas empresas en las que no se ha pagado también el tema de los décimos, empresas sobre todo en el régimen de costa. ¿Cómo va a funcionar, cómo va a actuar el ministerio? Porque si bien es cierto hay una situación muy compleja por parte del empleador, pero también hay una situación compleja por parte del trabajador. Entonces, ¿cómo está actuando el ministerio en estos casos? Bueno, el ministerio, en lo que se refiere al pago de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, ya debía ser pagado hasta el día de ayer, porque ayer, 15 de abril, era el último día de plazo, conforme lo establece el artículo 105 del Código del Trabajo y el acuerdo ministerial número 79, que fue dictado por mi cartera de Estado. Entonces, ahora bien, todos estos pagos que se hacen, como es las utilidades, tienen que ser registrados en el sistema de SUB, de acuerdo al 9º dígito del RUT del empleador, y es ahí donde constata el Ministerio de Trabajo que ha sido cumplida esta obligación por parte del empleador. Lo mismo sucede con la 14ª remuneración o bono escolar en lo que respecta a la costa, que tiene que haber sido pagado hasta el 15 de marzo. Entonces, nosotros llevamos ese control bajo el registro. De no cumplirse, tenemos que imponer la multa conforme lo establece el Código del Trabajo, que es hasta $200. Señor ministro, hace algunos días el presidente de la República anunció este nuevo paquete de medidas económicas que incluían temas como, por ejemplo, esta contribución denominada voluntaria, tanto de trabajadores del sector público como privado, y también de las empresas. El proyecto todavía, entendemos, no ha llegado a la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ha habido este retraso? Si bien fue considerado un proyecto urgente,
el gobierno quizá está reculando en algunos temas, considerando que no hay el ambiente político para aprobarlo en la Asamblea. Bueno, no, ya el proyecto está adelantado, ya es cuestión de horas que tendrá que el señor presidente presentarlo ante la Asamblea Nacional. Entonces eso sí está bastante adelantado, ¿no? Señor ministro, otra cuestión que también se anunció y queremos ver si usted tiene conocimiento de este tema es el relacionado con el pago de arriendos, tanto de las viviendas, de los lugares de habitación común de la gente, como también de locales comerciales. ¿Hay algún avance en esta situación que se dijo de pronto podría ser regulado por ley para que estos pagos se prorroguen y la gente no tenga que ser desalojada? También consta eso en el proyecto, justamente para que no haya problema, como usted lo indica, en el desalojo de los arrendatarios. Entonces se va a dar un plazo prudente hasta que pase esta emergencia del COVID-19. ¿Estamos hablando de qué plazo, señor ministro? Estamos hablando de 3 meses de plazo. Ya. Señor ministro, una cuestión final. ¿Cuál es el llamado en este momento? Si bien usted ha dicho va a haber un diálogo social, trabajadores y empleadores, ¿cuál es el llamado en este momento a las dos partes para justamente viabilizar algo que sea conveniente en momentos en que estamos viviendo la emergencia y que no hay un flujo adecuado de dinero tanto para las empresas como para los trabajadores? Bueno, en una crisis sin precedentes como es el COVID-19, es indispensable la comprensión de los trabajadores y la colaboración de los empresarios, justamente para mantener la fuente de trabajo y preservar la empresa. Y esto se lo hace mediante un diálogo social que está establecido dentro de nuestra Constitución Política de la República, donde se indica de manera clara y precisa que el diálogo social es un medio para resolver conflictos de trabajo y llegar a acuerdos. Y nosotros como Ministerio de Trabajo estamos prestos a dar toda la apertura que el caso amerita en bien de la clase trabajadora y de los empresarios. Gracias, señor ministro. Luis Poveda, ministro de Trabajo, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo vía Skype. Hacemos una pausa, tendremos más en Telerama Noticias. No se vayan, ya volvemos.